Como ya les habían mencionado, el- la charla de hoy es sobre este síndrome de Guillain-Barré, que como sabemos, hace semanas atrás estaban mencionando que había un aumento de casos, que habían 22 casos en la frontera a nivel hasta Perú, y que en Ecuador habían 23 casos en lo que va del año, desde enero hasta junio, ¿no? Entonces, haciendo una media con esto, que es un caso comparativo de enfermedades que no son transmisibles como tal, para poder tener esa claridad entre personas, pero que sí podemos nosotros evitarlos, ¿no? Entonces, como ya me dio la apertura, eh, esta es mi presentación. Soy el doctor Paco Salazar Uquillas, algunos de los estudios que he podido realizar durante este tiempo y quienes va a impartir con ustedes esta información, ¿no? Primero, nosotros debemos saber que al hablar de un síndrome de Guillain-Barré, nosotros debemos conocer lo que es un concepto claro, que es una enfermedad, es decir, una poliradiculoneuropatía. Es decir, si vemos nosotros este tipo de fibra, ¿no? Esta fibra nerviosa que está aquí, que es una fibra y un axón normal, vemos cómo esta se va dañando, se va deteriorando. Entonces, esta evolución es la que nos hace a nosotros que podamos realizar y entrar en este tipo de enfermedad. Esta enfermedad es conocida también como la marea ascendente, es decir, empieza en extremidades inferiores, va subiendo hacia la parte abdominal, tórax, y lo que nos complica ahí es la parte respiratoria. Entonces, esta enfermedad es directamente el sistema nervioso periférico, el cual nos va a ir complicando a nosotros de acuerdo al sistema inmunitario que vayamos nosotros teniendo, ¿no? Entendido esto, que es una enfermedad de un origen autoinmunitario. Cuando hablamos epidemiológicamente, nosotros sabemos que en hombres puede darse en 9 casos y en mujeres en 5 casos. Es decir, que esto varía, oscila de uno a 4 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Cada año. Por eso esa media que nosotros tenemos de 22 a 23 pacientes que se han dado durante el año 2022 y que seguimos con los mismos en este año 2023, ¿no? Para esto nosotros debemos saber que siempre va a ir aumentando estos casos, después sea un 5, un 15, un 20% de las personas que van teniendo este tipo de complicación. Y a su vez también nosotros podamos tener y podamos viabilizar que en muchas ocasiones existen de los 2 tercios de casos que pueden darse por un sistema o una afectación tracto respiratorio o de tracto gastrointestinal. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Por qué? Porque la información que les comparto podemos nosotros viabilizar y de esta manera poder tener este tipo de datos, ¿no? Nosotros sabemos que pueden darnos en este tipo de partes etiológicas, es decir, que puede ser respiratoria o puede ser gastrointestinal. Entonces, a esto nosotros podemos determinar que existen bacterias como el Campylobacter jejuni, que ocupa un 30% más, citomegalovirus, el mismo virus del Epstein-Barr, virus de la varicela zoster, Mycoplasma pneumoniae, que es un hongo, que pueden ser desencadenantes de esta enfermedad del síndrome de Guillain-Barré. Entonces, de esta manera nosotros podemos saber que por estos virus pueden ser los iniciales, virus, bacterias o hongos que nos puede dar este tipo de afectación, ¿no? Entonces, no estamos diciendo lo que es una enfermedad zoonótica, es decir, que de algún animal nos pasa a nosotros como seres humanos y nosotros de seres humanos nos estamos contagiando. Entonces, eso nosotros debemos saber. Tenemos un sistema de vacunación, sí, que nos puede ayudar, como es la contrainfluenza, las vacunas estacionales, las que nos ponemos para influenza cada año, debemos de eso sí reforzarnos. Puede a esto agregarse también una enfermedad de Hodgkin, es decir, una autoinmunitaria, un lupus eritematoso sistémico, y en personas que tienen VIH, esta enfermedad suele ser un poco más prolongada en el sistema de contagio. Para esto nosotros debemos saber cómo se clasifica, cuál es su clasificación. Entonces, este síndrome, tenemos nosotros una polineuropatía que va a ser desmielinizante. Recuerdan esa fibra que nosotros teníamos que va a irse dañando a este nivel. Entonces ya las vainas de mielina, las fibras que tienen que ir saltando como tal, ya va a haber un corte y no vamos a tener este tipo de daños. La neuropatía axonal, es decir, cuando estamos nosotros
para movimientos, existe lo que es un deterioro a este nivel, lo mismo la parte sensitiva y nos puede complicar. Y a esto a su vez podemos hablar de un síndrome de Miller-Fisher, que es otra complicación de esta polineuropatía, que nos puede dar este síndrome de Guillain-Barré. De todo esto lo que yo les había hablado, quiero que ustedes solo tengan en consideración esto. ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar o delimitar con una sintomatología? Es por esto. Tenemos una debilidad. A veces la persona dice, bueno, yo estaba normal, empiezo a tener una debilidad en las extremidades inferiores, las piernas, me canso, me duele, es como que he hecho ejercicio, empiezo a tener ya una reflex, es decir, no tengo reflejos como tal, me golpean, no siento, tengo un dolor muy intenso y empezamos nosotros a tener esa sensación de hormigueo en las extremidades inferiores y superiores. Ahí es donde nosotros tenemos que ponernos un signo de interrogación y una alerta. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde ir? Y ahí es lo que nosotros nos pueden visitar para darle la consulta y poder hacer exámenes para determinar en labs qué tipo de nosotros podemos viabilizarlo y mejorar a nivel de este sistema que estamos conversando, ¿no? Y ahí es donde nosotros entramos. Hacemos el examen físico, le preguntamos, ¿ha sufrido usted de enfermedades respiratorias con frecuencia? ¿Ha tenido enfermedades digestivas? ¿Qué ha tomado? ¿Se ha hecho exámenes? ¿No? ¿Ha tenido sensaciones de hormigueo, pesadez en las piernas, en los brazos? Y la persona empieza a comentar. Y ahí es donde nosotros decidimos hacer una electromiografía, es decir, cómo nosotros podemos determinar las funciones musculares por medio de las reacciones de los nervios. Un tema muy importante que es el líquido cefalorraquídeo, la punción, en el cual vamos a ver qué tipo de proteínas, cómo están esta la cascada que tiene de los comportamientos de líquido cefalorraquídeo y determinar este tipo de afección. Un coprocultivo nos sirve mucho porque ahí vamos a determinar qué tipo de bacterias, virus u hongos nosotros tenemos de los que habíamos hablado de manera biológica. El fondo de ojo es algo importante porque se observa a nivel de nervio óptico deterioro de las fibras como tal y nos puede dar un paso importante a poder nosotros verificar. Una biopsia del nervio, eso nos sirve a nosotros cuando tenemos alguna resecación de alguna parte de la extremidad, en el cual vamos a hacer un estudio para determinar la frecuencia, la fuerza, el tono de la misma. Pero eso ya es un tema un poco más avanzado de la enfermedad. ¿Cómo nosotros podemos hacer un diagnóstico diferencial? No por esto quiere decir que toda debilidad, toda falta de reflejos, a nosotros nos puede dar un síndrome de Guillain-Barré o una polineuropatía, ¿no? Debemos también pensar que puede ser un absceso epidural, por eso en la punción del líquido cefalorraquídeo, una mielitis transversa que puede darse, una herniación de las amígdalas cerebelosas, principalmente en las meninges, puede ser una meningitis también, o una neuropatía de un enfermo crítico que nosotros tengamos, es decir, que esté en hospitalización o en unidad de cuidados intermedios, ¿ok? Para esto nosotros debemos saber unos ciertos criterios y les voy a determinar algo súper detallado para que no tampoco ahondarles con mucha información. Para esto nosotros debemos tener criterios para el diagnóstico, es decir, cómo ha sido la debilidad, si ha sido progresiva, si va de una extremidad a otra o las dos a su vez, si presenta una falta de reflejos en las extremidades y ahí o buscar un apoyo diagnóstico como tal, es decir, preguntarle, ¿cuántas semanas ha durado? Si es hasta 4 semanas. Per- Perfecto. Entonces, como les había dicho, ¿no? Nosotros empezamos a ver que esta recuperación puede ser entre 2 a 4 semanas, damos algún desinflamatorio, tal vez hacemos algún tipo de terapia física en casa y verificamos que nos está yendo bien, es decir, está desapareciendo. Pero si empieza a aumentar esto, debo ya pensar en lo que es un examen, como vimos de punción lumbares y del líquido cefalorraquídeo, en el cual vamos a ver cómo están estas proteínas, si están menos de 10 células por milímetro cúbico o no al examen como tal.
Entonces, de esta manera nosotros podamos viabilizar y podamos dar un hincapié a este sistema o a este diagnóstico como tal. Cuando yo tengo alguna duda, siempre nosotros debemos, como médicos, siempre hay un diagnóstico presuntivo y un diagnóstico definitivo. Entonces, cuando hay un diagnóstico presuntivo, pues nosotros podemos determinar y ver cómo esos síntomas siguen, si existe la simetría de los síntomas o signos, si yo veo que existe alguna persistencia, es decir, el paciente empezó con un tema de ya sus necesidades biológicas, es decir, incontinencia urinaria, se orina normalmente, ya no tiene ese deseo, sino él siente directamente que se hizo la pipí lo que es en el pantalón. Entonces ahí es lo que yo ya tengo que ponerme a pensar en este tipo de diagnóstico y al momento que hago este examen puedo tener mayor de 50 células. Entonces ahí voy observando, ya van apareciendo leucocitos en aumento y voy teniendo ya en consideración un diagnóstico claro. Para esto también yo debo ver un diagnóstico que sea excluyente, es decir, que no me va a dar este tipo de síndrome, pero me va a dar otra enfermedad, como puede ser la miastenia gravis, una poliomielitis, un botulismo, un trastorno por metabolismo de porfirinas y por proteínas, una difteria reciente, un síndrome sensitivo puro, sin debilidad, es decir, la persona empieza a tener pérdida de toda su fuerza muscular, pero él no siente esa debilidad. Él dice, no, yo me siento bien, pero ya las piernas, los brazos están caídos normalmente y cuando se hace esta prueba de electromiografía, tenemos este tipo de afectaciones. Algo que ustedes son un pantallazo rápido, cuando la persona ya tiene una infección y una afección en su salud, tiene que ser ingresada a unidad de cuidados intermedios o intensivos. Entonces ahí nosotros vamos a tener todo este tipo de trastornos, es decir, que puede haber una debilidad, que puede haber arritmias, ya no solo es la parte muscular, se complementa con el sistema respiratorio, con el sistema cardiovascular, el sistema nervioso ya central, cerebro, podemos tener una sepsis y se empieza a ahondar todo este tipo de enfermedades que son de base y de esta manera nosotros podamos trabajarlas como tal. Y ahí empieza todo este tipo de pronósticos. Entonces ahí nosotros sabemos que entre el 85 al 90% es favorable y siempre tenemos una tasa del 2 al 4% que fallece o se quedan con una ventilación asistida como tal. Entonces, esto es lo que nosotros debemos saber, qué debilidades nosotros tenemos, y para esto nosotros nos basamos en los criterios pronósticos. Entonces, para eso ustedes deben saber que un buen pronóstico en toda enfermedad a nivel central, a nivel muscular y sistema nervioso periférico, de edad temprana, un cuadro agudo que es diagnosticado de manera inmediata, no se exacerba la severidad como tal, la progresión es breve, nosotros podemos recuperarlo de manera rápida, nosotros podemos tener una denervación, es decir, esos nervios que están afectándose se podría eh, sacar en pocas palabras para poder seguir con un tratamiento diferenciado, pero siempre y cuando con estos síntomas que tenemos acudamos al médico, el médico a su vez nos hace el examen y lo hacemos de este tipo de apoyos diagnósticos clínicos, en este caso laboratorios y de imágenes. Pero cuando nosotros tenemos un mal pronóstico, siempre es en edad avanzada como tal. En edad avanzada nosotros tenemos un cuadro hiperagudo de 1 a 3 días, podemos tener trastornos respiratorios, severidad, un periodo de progresión largo, ya no es solo hasta 3 semanas, sino hasta más. Podemos tener una denervación severa, es decir, ya la marea ascendente nos topa hasta lo que es extremidades superiores y tórax, y ahí nosotros tenemos este pronóstico que nos va a conllevar a un resultado mucho más grave. Perdón. Dentro del tratamiento nosotros siempre hablamos de esto, cuidados del paciente y la rehabilitación. El cuidado de pacientes aquí no les voy a colocar todo, pero podemos nosotros manejarnos con inmunoglobulina, con vacunas como tal, pero ya para un trastorno paliativo. Muchas veces este síndrome puede llevarme hasta más de 5 años como tal. Y la rehabilitación es algo importante que nosotros debemos seguir. Por eso, cuando tenemos este paciente que ha salido de terapia intensiva, ya un paciente complicado, tenemos que manejarnos con tratamiento postural, anticoagulantes, fisioterapia respiratoria, la órtesis, cuidado de los ojos, órtesis, es decir, el cuidado que está ahí estricto del paciente en el cual nosotros debemos estar. Si está con oxígeno,
medir la capacidad ventilatoria, si está intubado, medir lo que es el ventilador, ver el trazado en el monitor, que sea el EKG constante, ver si utiliza anticolinérgicos o no. Entonces, esto es lo que nos conlleva a un paciente con una complicidad un poco mayor. Y para esto, lo primordial, que siempre se habla, el lavado de manos, que es lo básico como tal, que nosotros podemos tenerlo, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a realizar, lo que es cuando existen alguna tarea de instrumentación, desinfección, esterilización, que nosotros podamos manejar. Eso es lo que yo puedo aportarles a ustedes con este tipo de enfermedad, que espero que haya sido un poco de provecho hacia ustedes para conocimiento, no científico, pero sí de prevención. Muchísimas gracias, doctor, por esta charla tan instructiva. Ahora vamos a iniciar lo que es la ronda de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta que dirigirle al doctor referente al tema para que lo pueda escribir por chat o si no habilitar su micrófono y que puedan realizar la pregunta directamente al doctor. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Es Pablo Salazar. Ok. Buenas tardes. ¿Alguna duda, ¿Tienen inquietud que alguna tengamos? pregunta? Creo que quedó todo claro. Así parece, doctor. Bueno, en vista de que no tenemos ninguna pregunta, bueno, recordamos un poco las medidas de prevención sobre este síndrome que son parecidas a la del COVID, ¿verdad? El y correcto lavado de manos, desinfección, tanto de alimentos como de nosotros. Entonces, les agradezco una vez más por haberse conectado esta tarde a esta charla gratuita de salud. Recuerden que esta charla nosotros la hacemos todos los meses sobre temas distintos, temas interesantes, temas que les interesen a ustedes como comunidad, para que puedan aprender de una manera didáctica, de una manera sencilla, con un lenguaje sencillo, no científico, para que puedan comprender sobre estos síndromes, sobre estas enfermedades que existen para poder prevenir, para poder saber cómo poder enfrentarnos a siempre y cuando recordando que tenemos que siempre estar a la mano del médico, en este caso un médico especialista como tenemos acá en Labs. Y también a la mano de los exámenes de laboratorio. Recuerda que aquí en Laboratorios Labs nosotros trabajamos de lunes a sábados. Aquí en Guayaquil estamos dentro del Omni Hospital, en la Torre Médica 1. Y tenemos también en Daula, estamos también ubicados en Quito, en Santo Domingo, próximamente en Manta, también en Milagro próximamente y en Puerto Viejo. Nosotros con muchísimo gusto le estaremos ayudando en todo lo que ustedes necesiten. También hacemos exámenes a domicilio y exámenes ocupacionales. Muchísimas gracias, doctor Paco, una vez más por haberse conectado y darnos esta charla que todos los meses nos ayudan de mucho. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.